Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a abordar el tema de cinética química. Cuando se habla de cinética, básicamente hacemos referencia a la rapidez o a la velocidad de algún proceso. Muchos de ustedes lo habrán de haber estudiado en los cursos de física cuando se habla de la velocidad o de la rapidez de algún carro, de algún automóvil. En el caso de la química, hablamos de la cinética de reacciones. En este caso decimos que la cinética estudia la velocidad a la que suceden los procesos químicos. Además de la información acerca de la velocidad a la que suceden las reacciones, la cinética también puede dar idea del mecanismo de reacción, cómo sucede exactamente la reacción. Al respecto, vamos a mencionar que las reacciones químicas pueden ocurrir, pero no de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, si hacemos una reacción ácido-base, esta ocurre casi que de forma inmediata. Sin embargo, una reacción como la oxidación del hierro en el aire no va a ocurrir de forma inmediata. De manera que, si recuerdan por ejemplo en el laboratorio de química 1, cuando se hizo la reacción, el experimento de proporciones definidas, donde se mezclaba ácido clorhídrico, una disolución de ácido clorhídrico con una disolución de hidróxido de sodio, se formaba sal, se evaporaba el líquido en la cápsula de porcelana y se recuperaba la sal. Esa reacción es inmediata. Básicamente ocurre apenas entran en contacto el ácido y la base. Pero con la barrita de hierro, mentira que uno deja un pedacito de hierro al aire e inmediatamente se forma el óxido. Hay que dejar que pase un cierto tiempo. Ahora, como todas las reacciones van a llevar un cierto tiempo, pueden ser milésimas de segundo o pueden ser horas o días, pues se tiene que cuantificar todo este proceso. Cuando se habla de cinética química, es importante tomar en cuenta dos factores. Número uno, distinguir la cinética de la termodinámica. En Química 1, ustedes recordarán, se vieron algunos aspectos introductorios de termoquímica, de termodinámica. Básicamente son los flujos de energía, específicamente los flujos de calor, que ocurren durante una reacción química. Entonces se puede haber estudiado una cierta reacción química, cuánta energía se libera cuando ocurre o cuánta energía se necesita para que ocurra. Como vamos a ver más adelante, que se va a retomar el tema de la termodinámica y la termoquímica, este tema nos dice o nos responde la pregunta, ¿ocurre una reacción química? La termodinámica nos indica si una reacción ocurre o no, mientras que la cinética química nos responde dos preguntas. ¿Qué tan rápido ocurre la reacción? ¿Cuál será la rapidez de esta? Y también nos da indicaciones acerca del mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción básicamente es la ruta por la cual ocurre la reacción. Cuando nosotros vemos una ecuación química, en realidad esta ecuación química es un proceso global, pero puede ser que haya una multitud de pasos intermedios. Entonces pueden imaginarse cualquier ecuación, puede ser que primero una molécula interactúa con otra igual, luego se rompe, etc. Entonces todos esos pasos intermedios es lo que se conoce como mecanismo de reacción y la cinética nos da una idea al respecto. El otro punto muy importante que hay que tomar en consideración son las unidades de la cinética. Vean que cuando hablamos de cinética en los cursos de física hacemos una relación con una cierta distancia recorrida en una cierta unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de 60 kilómetros por hora. Eso significa que en una hora hubo un movimiento, un desplazamiento, una distancia de 60 kilómetros. O podemos decir que alguien, un ser humano, se mueve con una velocidad, una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces, en este caso es que en un segundo, en ese intervalo de tiempo, se mueve una distancia de 2 metros. En el caso de la cinética química, evidentemente sí se relaciona con el tiempo, pero no así con la distancia. En el caso de la cinética química, lo que va a cambiar es la concentración. Entonces podemos hacer la analogía con la reacción que se muestra a continuación. Tengo el reactivo A que se va transformando en B con cierta velocidad. Entonces, inicialmente voy a tener una concentración, voy a tener una sola cantidad de A. Esa concentración de A va a ir cambiando en el tiempo. Como al inicio solo tengo A y esa concentración va a ir disminuyendo, podemos ver que la expresión de velocidad con respecto a tiene un signo negativo y eso va a ocurrir con todos los reactivos. Mientras que al inicio yo no tengo nada de B, la concentración de B es cero, pero conforme va avanzando la reacción vemos que la concentración de B va aumentando.
En ese caso, la expresión de velocidad con respecto a v sería positiva, y aquí podemos ver cómo se da un cambio de concentración por un cambio en unidad de tiempo. Más adelante vamos a profundizar en esto de forma gráfica. Velocidades de reacción. Aquí puede hacerse el paréntesis de entender la diferencia entre velocidad y rapidez. Si bien de forma coloquial uno lo suele utilizar de forma indistinta, es importante recordar que la rapidez es un número escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. De manera que, en el caso de la rapidez, lo que indica es un cambio de distancia por unidad de tiempo, mientras que si hablamos de velocidad, nos referimos a la rapidez con dirección. Entonces, para la velocidad se ocupa una cierta direccionalidad. Cuando se habla en reacciones químicas, lo ideal es referirnos a la rapidez de reacción. Sin embargo, hago la salvedad de que es muy posible que escuchemos, tanto en esta presentación como en el libro de texto o y demás videos de YouTube que se puedan observar, que se hace énfasis ya sea en rapidez de reacción o velocidades de reacción. Para entender mejor esto del cambio de concentración por unidad de tiempo, podemos observarlo en forma gráfica. En este caso, se sigue la misma reacción vista anteriormente de A que se transforma en B. En este caso, podemos ver el primer recipiente. Este primer recipiente tiene, inicialmente, podemos ver que el tiempo es 0. Al puro inicio, solo tiene moléculas de A, partículas de A que son de color rojo. No tengo absolutamente nada de B. Conforme avanza el tiempo, podemos ver que cierta cantidad de A se va convirtiendo en B. Las partículas B, las moléculas de B son azules. Entonces, si comparamos el primer recipiente con respecto al segundo, podemos observar cómo algunas de las de A se van convirtiendo en B. Luego de cierto tiempo, vemos que la concentración sigue cambiando. Las moléculas, la cantidad de moléculas van cambiando. Entonces, luego en este ejemplo, luego de 40 segundos, en el tercer recipiente, vemos que hay una menor cantidad de partículas de A y mucha mayor cantidad de partículas de B. Entonces, observemos que la cantidad de moléculas de A va disminuyendo, la cantidad de moléculas de B va aumentando. La cantidad de partículas rojas disminuye, la cantidad de partículas azules aumenta. ¿Qué tiene que ver esto con concentración? Alguien se puede preguntar. Más que ahí lo estamos viendo con moléculas, con moles. Recordemos que al fin y al cabo la concentración son los moles de una cierta sustancia en un cierto volumen. Asumamos que cada uno de estos recipientes tiene un volumen de 1 litro. Eso significaría que en el primer recipiente, si yo tengo 1 mol y está en un recipiente de 1 litro, básicamente yo voy a tener una concentración de 1 mol por litro. Observemos que esa es la concentración inicial de A, 1 mol por litro, pero ya en el segundo recipiente sería de 0.54 mol por litro y en el tercero sería de 0.30 mol por litro. Entonces vemos como la concentración de A va disminuyendo, mientras que la concentración de B va aumentando. De igual forma lo podemos ver en esta diapositiva. En este caso cambiamos los colores, pero el análisis es el mismo. En este caso, al puro inicio solo tengo moléculas de A que gradualmente se van transformando en moléculas de B. Entonces podemos ver en el primer reloj como solo tengo partículas de A que serían partículas de color negro. Y luego, conforme avanzamos en el tiempo, nos movemos en los relojes de izquierda a derecha, vemos cómo gran cantidad de las partículas de A se van transformando en B. Entonces podemos observar cómo la cantidad de partículas negras va disminuyendo, mientras que la cantidad de partículas rojas va aumentando. Eso significa que, de nuevo, asumiendo que es el mismo volumen, 1 litro por ejemplo, vemos como la concentración de A baja, mientras que la concentración de B aumenta. Esto se puede expresar de forma gráfica. Si vemos abajo de la diapositiva, ahí vamos a observar la graficación del número de moléculas por el tiempo, en función del tiempo. Entonces en el eje Y vemos número de moléculas, que perfectamente se podría expresar como número de moles o concentración, y en el eje X vemos que tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Centrémonos inicialmente en la línea negra, lo que dice moléculas de A, la que tiene una pendiente negativa. Entonces, en este caso, significa que al puro inicio tengo una cierta concentración de A.
Asumamos que eso es concentración, entonces vamos a decir que eso tiene una cierta concentración de 40 mol por litro, por poner un valor. Luego de 10 segundos van a ser 30 mol por litro. Luego de 20 mol por litro. Entonces observemos que conforme pasa el tiempo, la concentración de A va disminuyendo. Por eso en la formulita de la izquierda, ahí podemos ver que se tiene un delta A. Recordemos que el delta representa el cambio, un cambio de concentración de A. Por aquello también recordemos que los paréntesis cuadrados representan concentración. Cuando yo tengo paréntesis cuadrados y algo adentro, se refiere a la concentración de ese algo. Entonces, básicamente, ahí lo que tengo es un cambio en la concentración de A entre un cambio de tiempo. Recordemos que otra forma de expresar el delta es como la condición final menos la condición inicial. Más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Pero lo que quiero que observen en este momento es que como la concentración va disminuyendo, es necesario poner para la velocidad un signo negativo, entendiendo que se está consumiendo, que se está disminuyendo la concentración del reactivo. Esto siempre va a ocurrir con todos los reactivos, pues su concentración va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Ahora centrémonos en el gráfico de abajo, pero con la línea roja, la que dice moléculas de B, la que tiene pendiente positiva. Vemos que conforme pasa el tiempo, la concentración va aumentando. Luego de 10 segundos tengo 10 mol por litro, luego de 20 mol por litro. Entonces observemos que conforme aumenta el tiempo, aumenta su concentración. De manera que, si vemos la formulita de la izquierda, vemos un delta B. Como el B está entre paréntesis cuadrados, significa que es un cambio en la concentración de B en cierta unidad de tiempo. Observemos que si comparamos la formulita de A con la de B, la única diferencia es el signo. Y aquí recordemos que el signo es importante, no es un detallito cualquiera. El signo nos está diciendo que en el caso de A, la concentración va disminuyendo, se está consumiendo A, mientras que en el caso de B, al ser un producto, como es positivo, va aumentando su concentración. Esto es muy importante tenerlo claro, que siempre los reactivos, la expresión de velocidad va a ser negativa, mientras que los productos, la expresión de velocidad siempre va a ser positiva. En este punto, lo mejor es realizar un ejercicio para comprobar que asimilamos correctamente el tema. Y esto ocurre no solo en este caso, sino en general, que muchas veces vemos una presentación, vemos un video, lo entendemos, pero ya a la hora de sentarnos a hacer los ejercicios es cuando vemos las dudas que empiezan a surgir, nos trabamos en ciertos pasos, vemos que quizás no terminamos de entender bien a profundidad algún ejemplo. Por eso voy a poner un ejercicio, luego por favor pausen el video, pausen esta presentación, tratan de resolverlo y a continuación lo vuelven, una vez que ya lo trataron de responder, lo vuelven a poner para observar, para comparar, que observen la respuesta y ahí comparar si está bien, si está mal, en qué paso se equivocaron, si todo está perfecto, bien asimilado. Entonces por favor hacerlo de esa manera. Entonces en este caso vamos a preguntar, tenemos igual la reacción de A que se convierte en B. La pregunta es que determinen cuál es la rapidez promedio a la que se forma B en los intervalos de tiempo de 0 a 20 segundos, de 20 segundos a 40 segundos. En este caso podemos analizar, ¿será que la velocidad promedio va cambiando? ¿Será que es la misma? La velocidad variará, entonces vamos a hacerlo numéricamente para responder eso. Importante, vean que necesitamos la concentración y ahí lo que nos están dando son los moles. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Vamos a asumir que cada uno de esos recipientes tiene un volumen de 1 litro. Así que, por ejemplo, en el caso de A, yo voy a tener un mol en 1 litro, es decir, que voy a tener una concentración de 1 mol por litro. En el caso de A, en el segundo, voy a tener 0.54 mol por litro de concentración de A. Teniendo el ejercicio claro, que es lo que se pregunta, cuál es la rapidez de cada uno de los intervalos, del primer al segundo caso, del segundo al tercer caso, pausan el video y lo tratan de responder numéricamente. A la hora de resolver este ejercicio, bueno, y no solo este, en realidad cualquiera, la matemática detrás es muy simple. Vamos a ver que la mayoría son sumas, restas, divisiones, multiplicaciones.
Lo que ocurre, la entre comillas complicación del tema, se debe a saber cuál fórmula aplicar, cómo aplicarla. Es decir, todo se resume en entender el ejercicio. Si entiendo lo que se me está preguntando, voy a poder aplicar la fórmula adecuada. Entonces recordemos, no es empezar a multiplicar, dividir, sumar a lo tonto, sino entender qué es lo que debo hacer y establecer la mejor estrategia. En este caso particular, vean que nos están preguntando por la rapidez promedio de formación de B. Tenemos la reacción, ahí se puede ver en el recuadro en gris, A que se convierte en B. Como es la rapidez de formación, significa que la formación de un producto, esa expresión va a ser positiva. Entonces ahí tiene el símbolo positivo y recordar que se trata de un cambio de concentración entre un cambio de tiempo. Ahí vemos el delta paréntesis cuadrados B, es decir, cambio de concentración de B, y el delta T, cambio de tiempo. Recordemos que todos los deltas, todos los cambios siempre van a ser la condición final menos la inicial. Eso significa que la rapidez va a ser la concentración final de B menos la concentración inicial de B entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando el tiempo es cero, es muy fácil. Básicamente, si el tiempo es cero, y el tiempo inicial es 0 y el tiempo final son 20 segundos, evidentemente 20 menos 0 son 20. Por eso cuando tenemos siempre las condiciones iniciales como 0, es muy fácil establecer cuál es el cambio. Entonces lo podemos ver en la formulita abajo a la izquierda de la presentación, como cuando hacemos referencia al delta t, simplemente sería 20 menos 0 segundos. Con respecto a la concentración, es igual, muy fácil. Ojo, hablamos con respecto a la concentración de B. Entonces, ¿cuál es la concentración de B en el segundo frasquito? Sería de 0,46 mol por litro, menos su concentración inicial, es decir, la concentración en el primer frasquito, que sería de 0. Es decir, sería 0,46 mol por litro sobre 20 segundos. Y eso nos daría una rapidez de 2,3 por 10 a la menos 2 mol por litro sobre segundo. Otra manera de expresarlo es como molaridad sobre segundo. Lo que quiero que quede claro aquí son las unidades de la rapidez. Vean que como dijimos anteriormente, cuando hablamos de cinética en física, hablamos de kilómetros por hora, metros por segundo. Cuando hablamos de cinética química, vamos a hablar de unidades de concentración sobre unidades de tiempo. Molar sobre segundo, porcentaje masa-masa por minuto. En este caso, como la molaridad se debería expresar como mol por litro, eso nos quedaría como mol sobre litro segundo. Vamos con la segunda parte del ejercicio, la parte B. En este caso, vean que las condiciones iniciales, iniciales no son cero. En ese caso sí es muy importante ubicar los valores correctos. Ver que la concentración final de B sería de 0.070 y la inicial de 0.46, mientras que el tiempo final serían 40 segundos y el inicial 20 segundos, lo que nos daría una rapidez promedio de 1,2 por 10 a la menos 2 mol sobre litro segundo. Ahora, de nuevo, recuerden que la idea de esto no es solo haber hecho el ejercicio y ya, es entender. Primero pasamos del primer baloncito al segundo, luego del segundo al tercero. Comparemos las rapideces. Vean que pasó de 2.3 por 10 a la menos 2 a 1.2 por 10 a la menos 2. ¿Qué significa esto? Significa que la rapidez disminuyó. En este caso tiene bastante sentido. Eso a la hora de ver las curvas. Al inicio la rapidez es mayor, conforme va aumentando el tiempo, vemos que la rapidez va disminuyendo. Hasta el momento solo hemos analizado la ecuación más simple de que A se convierte en B, pero ¿qué ocurriría si se complica, entre comillas se complica, un poquito más esto? De forma que tengo la ecuación 2A se transforma en B. Es decir, que 2 moles de A se consumen para formar 1 mol de B que se forma. En ese caso, si nos preguntaran por la expresión de la rapidez de reacción, hay que tomar en cuenta el coeficiente. En ese ejemplo en particular, para determinar la velocidad de reacción, la expresión de velocidad, la expresión de rapidez, vamos a decir que la rapidez es igual a menos un medio el cambio de concentración de A
entre el cambio del tiempo, mientras que la expresión de velocidad de rapidez con respecto a B va a ser positivo y va a ser únicamente el cambio de concentración de B entre el cambio en tiempo. ¿Qué implica esto? Implica que la concentración va a ser influenciada o se tiene que tomar en cuenta junto con el coeficiente de la ecuación. Eso nos lleva a la generalización que se muestra abajo. En este caso, la reacción A más B que forma al mezclarse C y D, vean que toma en cuenta los coeficientes, siempre como una fracción 1 entre el coeficiente. Entonces, en el caso de A y B, observen que la rapidez va a ser negativa debido a que son reactivos, mientras que en el caso de C y D, la expresión, sería positiva. Y en todos los casos siempre se va a poner 1 entre el coeficiente respectivo. Algo muy importante de entender, vean que la ecuación ocurre con una misma rapidez. ¿Qué es lo que quiero decir? Básicamente la expresión, la rapidez, va a ser igual para A, para B, para reactivos, para productos. Pero, ¿qué define que tenga un coeficiente de 1, de 2, de 3? Visualmente vamos a ver que no es lo mismo que esté balanceado con un 2, la manera en la cual está reduciéndose va a cambiar. Hagamos un simple análisis matemático. Vean que los coeficientes están en el denominador. ¿Qué significa eso? Que si un coeficiente es muy grande, la rapidez es como que fuera menor, si gustan verlo. Entonces, visualmente, si un coeficiente es un 2 y otro es un 5, vamos a observar la desaparición de este de forma diferente. Entender que globalmente la rapidez es la misma, el valor numérico de la rapidez es la misma, pero el cambio de la concentración va a ser distinto. Si necesitáramos calcular cuánto cambió en la concentración de B o cuánto cambió la concentración de A, va a ser distinto dependiendo de su coeficiente. Para que esto quede más claro, lo vamos a ver más adelante. Entonces, para recapitular, ¿qué pasa si la relación no es 1 a 1? Para esto vamos a mostrar el siguiente ejemplo utilizando la descomposición del iodouro de hidrógeno en hidrógeno y yodo. Podemos observar que 2 moles de iodouro de hidrógeno se descomponen en 1 mol de yodo y 1 mol de hidrógeno. Observemos que en este caso, dado que lo vamos a hacer la expresión de velocidad únicamente con el reactivo y con un producto, porque para cada producto daría exactamente igual, vemos que en el caso del reactivo la expresión de velocidad sería negativa, puesto que se está consumiendo, está disminuyendo. Y como tiene un 2 como coeficiente el iodouro de hidrógeno, la expresión tiene que tener un medio. En el caso del producto, insisto, cualquier producto será lo mismo porque ambos tienen un coeficiente de 1, nos daría, primero por ser producto, valor positivo. Segundo, como tiene un coeficiente de 1, vemos que no hay ninguna fracción en la expresión de velocidad. Y además vemos que sería el cambio de concentración del producto entre cambio de tiempo. En este caso se hizo con respecto al yodo, veríamos el cambio de concentración de yodo con respecto o sobre el cambio de tiempo. Ahora, anteriormente mencioné algo que quizás no quedó tan claro en su momento. Dije que la rapidez es la misma para todos reactivos y productos, pero que visualmente el cambio de concentración puede que no sea el mismo. Para eso lo vamos a poner con un ejemplo numérico a continuación. En este ejemplo vamos a decir que la rapidez de la reacción es de 4 molar sobre segundo, o lo que sería lo mismo 4 mol por litro sobre segundo, o lo que es lo mismo 4 mol sobre litro segundo. En este caso simplemente es un valor de ejemplo. Más adelante vamos a hacer ejercicios específicos, ejemplos específicos de cómo determinar las rapideces iniciales o las rapideces promedio en un intervalo de tiempo. Pero en este ejemplo tenemos ese valor. Ahora, eso significa que va a tener esa rapidez va a ser igual a menos un medio del cambio de concentración del iodouro de hidrógeno entre el cambio de tiempo,
y eso va a ser igual al cambio de concentración del yodo entre cambio de tiempo, siendo en el caso del yoduro de hidrógeno negativo al ser un reactivo y el yodo positivo al ser un producto. Ahora centrémonos básicamente en el caso de la formación de yodo. Enfocándonos en el caso del yodo, la expresión nos quedaría como que el cambio de concentración de yodo sobre el cambio de tiempo, esto con signo positivo, sería igual a 4,0 mol sobre litro segundo. Pero vamos a profundizar acerca del significado de esto a continuación. Recuerden que parte importante del curso no es únicamente aprender a realizar los ejercicios matemáticos para obtener la respuesta que se nos solicita, sino también entender la parte química, entender la parte de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces vamos a analizarlo con el ejemplo de la formación de yodo. Imaginemos que esta reacción, que todos sus componentes son gaseosos, va a ocurrir en un recipiente de 1 litro, de forma que en todo momento tanto el volumen del reactivo como el volumen de los productos va a ser siempre 1 litro. ¿Qué pasaría en un cierto intervalo de tiempo? Es decir, al inicio no tenemos nada de hidrógeno ni nada de yodo, pero luego de 1 segundo, luego de 10 segundos, ¿cuál será el cambio en la concentración de yodo? ¿Cuál será el cambio en la cantidad de moles de yodo que habría en el recipiente? Parte de la interpretación es analizar qué pasará luego de 1 segundo en ese recipiente de 1 litro. Entonces queremos saber cuánto fue el cambio en moles que hubieron de yodo. Al inicio, en el segundo 0, no hay absolutamente nada de yodo. Pero luego de 1 segundo, ¿cuánto yodo habría? Entonces en este caso vamos a analizarlo con la rapidez. Si la rapidez es 4 mol sobre litro por segundo y ya estamos diciendo que el recipiente es de 1 litro y queremos saber qué ocurre después de 1 segundo, vamos a multiplicar la rapidez por ese volumen por ese tiempo. En ese caso observamos que los litros y los segundos se cancelan. ¿Qué significa esto? Insisto, no solo hay que enfocarse en la parte matemática, que vean que en realidad es muy sencilla, sino en la parte conceptual. ¿Qué significa esto? Significa que en un recipiente al inicio no tengo nada de yodo y luego de 1 segundo voy a tener 4 moles. Entonces, en ese intervalo de tiempo hubo un cambio de 4 moles en el caso del yodo. Pero ¿qué ocurrirá en el caso del yoduro de hidrógeno? Recordemos que la rapidez sigue siendo la misma en toda la reacción. Entonces, la rapidez es una sola para la reacción en un cierto intervalo de tiempo. Pero ¿cómo lo podemos relacionar con la rapidez de consumo del yoduro de hidrógeno? Que no es lo mismo. Más adelante, en un ejercicio, vamos a mostrar que es diferente cuando se pregunta por la rapidez de la reacción en un cierto intervalo de tiempo o la rapidez de reacción inicial versus la rapidez de consumo o la rapidez de formación específicamente de un reactivo o de un producto. Como se dijo anteriormente, la velocidad, la rapidez de la reacción es una sola para toda la reacción, pero la rapidez de consumo o la rapidez de formación va a ser diferente. Entonces, ¿cómo lo podemos ver numéricamente? En este caso, vean que la rapidez va a ser igual a menos 1/2 del cambio de concentración de yoduro de hidrógeno sobre cambio de tiempo. En este caso vamos a asumir el mismo volumen y el mismo intervalo de tiempo del caso anterior. En el caso de que la reacción ocurra en el recipiente de 1 litro en un intervalo de tiempo de 1 segundo, podemos observar que las unidades se cancelan y vamos a ver que 4 moles serían igual a menos 1/2 por el cambio, en este caso de moles, del yoduro de hidrógeno. Esto implica que, haciendo la aritmética del caso, pasando a multiplicar el 2 y mandando el signo al otro lado, que el cambio en moles de yoduro de hidrógeno en ese intervalo de tiempo sería de menos 8 moles. Significa que, sin importar cuántos moles tenía al inicio, luego de 1 segundo va a haber una reducción de 8 moles en la cantidad de materia del yoduro de hidrógeno. Pero la idea no es solo el valor numérico, es comparar.
Si recordamos el valor obtenido para ese mismo volumen y el mismo intervalo de tiempo, en el caso del yodo, recordemos que nos dio un valor de 4. ¿Qué significa eso? Que el yoduro de hidrógeno en ese intervalo de tiempo se reduce en 8 moles. Sin embargo, la cantidad de yodo aumenta solo en 4 moles. Entonces podemos observar que la cantidad de materia que se consume o que se forma no es siempre la misma. A continuación lo vamos a analizar con un ejemplo gráfico. Aquí se presenta un ejercicio típico de examen, si bien dividido en 3 posibles preguntas que les podrían aparecer. Pero no quiero que nos enfoquemos, al menos no en este instante, en la parte del examen, sino en qué está ocurriendo, entender cada una de estas etapas. Entonces básicamente nos dice que para la siguiente reacción, 2 moles de monóxido de nitrógeno se descomponen en 2 moles de dióxido de nitrógeno y en 1 mol de oxígeno, todo en fase gaseosa. Nos preguntan, la parte A, escriba la expresión general de rapidez asociada a cada especie. Vean que nos preguntan por la expresión general, que es con lo que vamos a empezar. Luego nos preguntan por realizar el bosquejo de una gráfica de concentración en función del tiempo para cada especie involucrada, entendiendo que como tienen coeficientes distintos y relacionado con el ejercicio numérico y análisis dimensional anterior, no va a desaparecer o formarse con la misma tasa, no se va a formar con la misma rapidez. Y finalmente vamos a analizar cuál es la relación entre las rapideces. Vamos a enfocarnos en la pregunta A, que repito, es una pregunta típica de examen. En este caso vamos a ir por partes. Lo primero es entender que la rapidez de la reacción se puede expresar con cualquier reactivo y con cualquier producto, de forma que lo vamos a hacer. En este caso observen que siempre es el cambio de concentración, ya sea reactivo o producto, sobre cambio de tiempo. Un cuidado que hay que tener muy presente es básicamente si el signo es negativo o si el signo es positivo. Una vez realizado esto, podemos recordar que como es una sola rapidez de reacción en un mismo intervalo de tiempo, cada una de estas expresiones se puede igualar. Ahora, además de igualarlo, lo que se tiene que hacer es tomar en cuenta los coeficientes. Como el monóxido de nitrógeno tiene un 2, podemos ver que la expresión debería de tener un medio para poder igualarla con las otras expresiones. De igual forma con el dióxido de nitrógeno, que va a tener un 2 como coeficiente, va a tener un medio en la expresión. La diferencia, nuevamente para que se puedan igualar, debería ser que en el caso del monóxido de nitrógeno tenga un signo negativo, pero en el caso del dióxido de nitrógeno un signo positivo. Algo que hay que tener muy presente es que todas esas expresiones, como forman parte de una igualdad, se pueden modificar, se puede jugar obviamente siguiendo las reglas aritméticas del caso. Por ejemplo, si a toda esa igualdad, a cada partecita se multiplica por 2, entonces nos quedaría la expresión de abajo, que es perfectamente válida. Ahora, vean que esta es la parte numérica, la parte de la expresión de rapidez. Pero ¿qué significa eso? Y eso nos lleva al punto B, hacer un análisis de cuál se va a generar más rápido, cuál va a tener mayor velocidad de consumo, mayor velocidad de formación. En este caso se puede analizar, determinar, ya sea a partir de la expresión general de rapidez o de la gráfica mostrada, que la formación de dióxido de nitrógeno se da con la misma rapidez que el consumo de óxido de nitrógeno. Es por ello que en la gráfica las dos líneas tienen el mismo tamaño, nada más que una se va hacia abajo y una va hacia arriba, porque uno determina que se va consumiendo, el otro, el que va hacia arriba, determina que se va formando. Pero vean que el tamaño es igual. El que cambia es el caso del oxígeno, que al tener un coeficiente diferente, su formación va a ser distinta. En este caso se puede observar que la formación de oxígeno va a ser la mitad, o va a ocurrir a la mitad, que la formación del dióxido de nitrógeno. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. En este caso quiero que primero traten de resolverlo de forma individual. Por favor, detienen este video, detienen esta presentación, tratan de responder tanto la parte A como la B. Una vez que lo hacen, pueden continuar para comparar.
Como he dicho en otros videos, sé que muchas veces no ocurre, muchas veces simplemente lo seguimos haciendo, pero es importante que traten de realizarlo. Como dije antes, ocurre muchas veces que alguien va entendiendo la materia, que se ve en clase, que se ve en un video, pero ya a la hora de sentarse a hacer el ejercicio es donde surgen las dudas, donde uno se traba un poquito. Por eso es muy importante que en este punto pausen el video, traten de resolverlo y luego comparen. En caso de que lo realizado por ustedes y lo observado a continuación sea distinto, observen primero la explicación para ver si logran entender en qué se falló, y si no, pueden comunicarse con su docente. Nos dice, para la siguiente reacción tenemos que 2 moles de pentaóxido de dinitrógeno se descomponen para formar 4 moles de dióxido de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. Nos preguntan por el bosquejo de la gráfica de concentración en función del tiempo para cada especie involucrada, y también nos preguntan por la expresión de rapidez asociada a cada especie para esta reacción. Cabe destacar que para el examen, dado que las preguntas en su mayoría van a ser marcar con X, lo que se va a preguntar más que todo es por la pregunta B, ya sea la expresión general o la expresión de rapidez específicamente para un reactivo, para un producto. Por eso es muy importante que dominen esto. Sin embargo, la parte gráfica es muy importante. Recuerden que el objetivo del curso es aprender química, aprender a interpretar, no solo aprender cosas de memoria. Por eso la parte del gráfico es importante. Con solo observar la reacción, vemos que los coeficientes son distintos. Eso significa que la rapidez de consumo y de formación va a ser diferente. Entonces, en este caso, nos podemos guiar fácilmente por los coeficientes. En el caso de querer hacer un bosquejo de una gráfica, podemos hacerlo de 1, 2, 3 y 4 en la escala de concentración. Y entonces, cuando observamos el reactivo pentaóxido de dinitrógeno, observamos que tiene un 2 y obviamente al ser un reactivo va a disminuir su concentración. Entonces, como tiene un 2 como coeficiente, una manera de relacionarlo es partir de 2 e ir reduciendo. En el caso del dióxido de nitrógeno, vemos que tiene un 4 y es un producto, es decir, hablamos de formación. En este caso, va a empezar en 0 y va a llegar hasta el 4 en el caso de la gráfica. Y el oxígeno, como tiene un 1, vamos a ver que empieza en 0 y va a llegar hasta 1. Pero nuevamente, no nos quedemos solo en la parte de hacer el gráfico, sino interpretémoslo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la formación de productos. Vean que el dióxido de nitrógeno se va a formar 4 veces más rápido que lo que se forma el oxígeno. Es decir, que en un mismo intervalo de tiempo, el dióxido de nitrógeno se forma 4 veces más. Y en el caso de la descomposición del pentaóxido de nitrógeno, vemos que la descomposición ocurre a la mitad del tiempo de formación de dióxido de nitrógeno, pero al doble de tiempo que la formación de oxígeno. En el caso de las expresiones de rapidez, en realidad vean que es sencillo. Dado que el pentaóxido de nitrógeno tiene un 2, va a utilizarse un medio, y como es un reactivo se pone el menos. En el caso del dióxido de nitrógeno, como tiene un 4, se pone un cuarto, y evidentemente como es un producto va positivo. Y en el caso del oxígeno, como es un producto iría positivo, y como el coeficiente es un 1, no aparecería ninguna fracción delante de la expresión. A continuación vamos a profundizar en el tema de la rapidez promedio versus la rapidez instantánea. Como una analogía, podrían ver algún video acerca de la velocidad de movimiento, la velocidad que se estudia en los cursos de física. A continuación presento un link. En caso que no le puedan dar clic en este video, lo pondré ya sea en los comentarios del video o en el aula virtual. Cuando hablamos de rapidez promedio, básicamente vamos a hablar de un rango. Vamos a hablar de un cambio de concentración relativamente grande y de un cambio de tiempo relativamente grande. En el caso de la gráfica, podemos observar cómo se va a dar el cambio en esta, dependiendo del intervalo de tiempo. Vamos viendo cómo la curva que va bajando se va como acostando, es decir, que la pendiente va disminuyendo. Esto lo que significa es que cada vez el proceso se está volviendo más lento.
Entonces, ¿en qué momento la reacción ocurre con mayor rapidez? En el tiempo cero, lo que conocemos como velocidad o rapidez inicial, que es con la que en la mayoría de experimentos se inicia. Hay experimentos, ahora más adelante vamos a explicar un poquito, en los cuales se determina siempre la rapidez inicial. ¿Por qué esa? Porque es la de mayor magnitud a lo largo de toda la reacción. Importante, la rapidez promedio no es tan confiable porque depende de rangos arbitrarios, es decir, de un delta t variable. Solo como un detalle a recordar que ya se mencionó anteriormente, recordemos que la rapidez sería igual al delta concentración entre el delta tiempo. Todos los deltas, todos los cambios siempre van a ser la condición final menos la condición inicial. ¿Cómo podríamos hacer que cada vez sea más confiable esto? Disminuyendo el delta tiempo. De forma que si el delta t es menor, el delta cambio de concentración, perdón, el cambio de concentración, el delta concentración también sería menor. Alguien podría preguntar, pero ¿y cuál es el problema en utilizar la rapidez promedio? Usarlo siempre como delta concentración entre delta tiempo. El problema radica en que la línea no es, valga la redundancia, recta, es curva. Si fuera completamente recta, no habría ningún problema, pues en todo momento la rapidez es la misma. Pero como la rapidez va cambiando, es decir, la línea es curviada, entonces hacerlo de esa manera no nos da el valor exacto. En la imagen lo podemos observar. Podemos ver la curva que está en un celeste un poquito más claro versus lo que en realidad se calcularía, que es con un azul un poquito más oscuro. Entonces básicamente lo que calculamos cuando hacemos el delta concentración entre el delta tiempo sería lo que ahí se observa como rango. En todo ese rango es lo que se está calculando, pero en realidad en un tiempo específico el extrapolado, eso tendría otra magnitud. ¿Cómo logramos resolver este problema? Haciendo deltas t muy pequeños y deltas concentración muy pequeñas. Si lo hacemos infinitesimalmente pequeño, entonces lograríamos tener la rapidez instantánea, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Al tener una curva de concentración en función del tiempo, podemos tener rangos de cambio de concentración, pero eso nos daría, como dijimos anteriormente, rapideces promedio. Sin embargo, si nosotros queremos saber la rapidez específica en un punto, hablaríamos de rapidez instantánea. Ahora, para saber la rapidez en un punto, una manera de hacerlo es trazar una línea tangente a esa curva, de manera que la pendiente de esa línea tangente, de esa recta tangente, nos daría la rapidez instantánea. Una manera de expresar eso es básicamente entendiendo que el intervalo o rango de tiempo cada vez va a ser más pequeño, lo que implica que el cambio de concentración cada vez va a ser más pequeño. Si logramos hacerlo infinitesimalmente pequeño, tendríamos que la rapidez sería igual a la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo. En este caso, como es consumo de un reactivo, tendríamos el signo negativo. Es decir, que para hablar de cinética deberíamos de hablar de derivadas. Ahora, esto no debería ser preocupación alguna para el curso, pues como les dije al inicio, la matemática que vamos a ver es muy simple, van a ser sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, y lo más complicado, entre comillas, van a ser logaritmos. Entonces simplemente es entender la diferencia entre rapidez promedio y rapidez instantánea, y saber que cuando se habla de rapidez instantánea se habla de rapidez en un punto en particular. Nosotros no lo vamos a hacer con derivadas, simplemente vamos a asumir que los rangos van a ser tan pequeñitos que nos podría funcionar como un indicativo de la rapidez instantánea, pero siempre vamos a calcular rapideces promedio. Ahora, con esto de la rapidez inicial, como les dije, generalmente es la que se calcula y es la que ocurre al puro inicio. De nuevo, nosotros básicamente vamos a trabajar con rapideces promedio, pero igual, aunque sea una rapidez promedio, si es la primera que se calcula, la vamos a tomar como rapidez inicial. Ahora, en el examen
no necesariamente les va a aparecer que hagan una gráfica. Evidentemente sí les pueden preguntar por interpretación de gráficas, pero no el que ustedes la tengan que realizar. Lo que sí les puede aparecer es algo como lo siguiente. Nos ponen una reacción, en este caso el cloruro de butilo, que reacciona con agua, se forma un alcohol y ácido clorhídrico. Y lo que se está monitoreando en este caso son los cambios en la concentración del cloruro de butilo. Vemos cuál es la concentración en un tiempo cero y luego vamos viendo que a los 50 segundos se midió la concentración, a los 100 segundos se volvió a medir la concentración. Entonces podemos observar cómo va cambiando. Entonces en este caso podemos observar hay una gran cantidad de valores de tiempo y una gran cantidad de valores de concentración. Ahora, en este caso, vean que podemos calcular la velocidad promedio inicial o la velocidad promedio en cualquier rango. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, aplicar la fórmula. Muy importante, observemos que las velocidades promedios aquí, todos los valores están siendo positivos. Y alguien puede preguntar, pero ¿no se supone que el valor, la fórmula lleva un menos? Precisamente como el valor lleva un menos, la fórmula lleva un menos, es que el resultado va a dar positivo. ¿Qué quiero decir? Enfoquémonos, pregunta típica de examen, nos presentan esta reacción, nos presentan esta tabla y nos preguntan por la velocidad inicial. Evidentemente es una velocidad promedio porque no nos vamos a poner a graficar y derivar o a sacar rectas, tangentes, etc. Entonces sería solo una velocidad promedio inicial. Entonces eso significa que es la concentración final menos la inicial entre el tiempo final menos inicial. En el caso del tiempo, vean que es muy fácil, sería 50 segundos menos 0 segundos, es un tiempo de 50. El cambio de concentración es simplemente que recuerden que es final menos inicial. En este caso sería 0.0905 menos 0.1000. Eso nos da un valor negativo. Si hacen el cálculo, ven que eso nos da menos 0,0095. Ahora, ese es el cambio de concentración. Eso lo vamos a dividir entre el cambio de tiempo, que sería, lo dividimos entre 50 y eso nos daría entonces, en este caso particular, eso nos daría menos 0,00019. Es decir, menos 1,9 por 10 a la menos 4. Pero, tal como observan abajo, la fórmula tiene un menos. Esto implica que si bien la división nos da menos, la velocidad promedio, di menos con menos da más, la velocidad promedio da positiva. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Un detalle también a considerar, vean que no es lo mismo preguntar por la velocidad promedio que por la velocidad de consumo o la velocidad de formación. En este ejemplo en particular da lo mismo porque todos los coeficientes son 1. Pero más adelante vamos a ver ejercicios, ya sea en esta presentación o en alguna sesión sincrónica que tengamos, que es diferente cuando se tienen coeficientes distintos de 1. Por eso, en el enunciado tienen que leer muy atentamente si se habla de la velocidad promedio de la reacción, la rapidez promedio de la reacción, y también si nos preguntan por la rapidez de consumo de un reactivo, por la rapidez de formación de un producto, y estar muy atentos del rango. Vean que no es lo mismo que les hubieran preguntado por la rapidez promedio inicial que por la rapidez promedio en el rango de 300 segundos a 400 segundos. Por eso es muy importante leer claramente el enunciado. Aquí se puede observar cómo, conforme avanza el tiempo, la rapidez promedio va disminuyendo. Esto ya lo habíamos analizado de forma gráfica, pero aquí lo podemos ver con los valores numéricos. Se está sacando la velocidad promedio en cada rango de 0 a 50 segundos, de 50 a 100 segundos, y vemos cómo esta va disminuyendo. ¿Pero por qué será? Esto se debe a que a medida que la reacción avanza existen menos colisiones entre las moléculas de los reactivos. Tiene todo el sentido. Vean que conforme hay menos reactivos, menos partículas de reactivos, va a ser más difícil que choquen,
que reaccionen y por lo tanto la rapidez de reacción disminuye. Aquí se puede observar la gráfica de los datos mostrados en la tabla anterior. En este caso se puede observar de forma gráfica cómo la rapidez va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Y muy importante, observemos que no es lo mismo la velocidad promedio que la velocidad instantánea, tal como se ha dicho anteriormente. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la velocidad instantánea exactamente a los 600 segundos, hay que, como se observa en el cuadro azul, trazar la recta tangente y sacar la pendiente de esa recta. O lo que también se puede hacer es graficar los puntitos, establecer una recta de mejor ajuste para la curva, la que está en rojo, y derivar esa expresión matemática, y a la nueva expresión derivada se le sustituye el valor de t como t igual 600, y ahí puede obtenerse, despejarse la velocidad. Pero insisto, esto para aquellos que ya hayan llevado cálculos, sino simplemente entender que una cosa es la velocidad promedio, otra la velocidad instantánea. Y tal como se indica aquí, el mejor indicador de la velocidad en una reacción es la velocidad instantánea al inicio de la reacción, puesto que va a ser la de mayor magnitud. Y además, generalmente, si el rango de tiempo es pequeño, la velocidad inicial promedio va a ser igual a la velocidad instantánea inicial. Hasta el momento hemos presentado únicamente curvas teóricas de cinéticas químicas. Esto nos ha funcionado, puesto la idea es entender cómo sea el comportamiento, cómo cambia la rapidez con respecto al tiempo, si va aumentando o va disminuyendo, entender la tasa de consumo de reactivos versus la tasa de formación de productos. Entonces nos ha funcionado. Pero a continuación vamos a analizar un poco cómo se determinan estas curvas de forma experimental. Aquí se puede observar la gráfica. No nos extrañemos que la pendiente sea positiva. Observemos que es la formación de un producto. En este caso tiene todo el sentido del mundo que vaya aumentando. Y vean que en este caso lo que se grafica no es la concentración de oxígeno, sino la presión de oxígeno. Entonces tenemos una gráfica de presión en función del tiempo. Entonces ahí podemos ver cómo se va curveando. Entonces, nosotros podemos sacar perfectamente la velocidad, la rapidez promedio en un cierto intervalo. Perfectamente cuál es la rapidez en el intervalo de 200 minutos a 0 minutos, lo que ahí podríamos ver como rapidez inicial, o cuál es la rapidez en el intervalo de 800 segundos a 1000 segundos, 1000 minutos. Entonces vean que podemos analizarlo como rapideces promedio. Si quisiéramos sacar la velocidad instantánea en un punto, por ejemplo la velocidad instantánea a los 400 minutos, lo que habría que hacer es trazar esa línea tangente que se ve como la hipotenusa de ese triángulo en rojo, y entonces luego sacamos la pendiente de esa línea. Se puede hacer básicamente trazar esa línea y sacar la pendiente con las fórmulas que se dan en el colegio, o si queremos profundizar, hacemos una ecuación de mejor ajuste para la línea en negro, y eso lo podemos derivar y luego aplicamos la expresión derivada, le metemos el valorcito de tiempo que queremos. No quiero que se confundan con esto que acabo de decir, es solo por aquello que alguno de ustedes ya haya llevado y aprobado cálculo, pero lo que quiero que quede claro es la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea. Otra manera para determinar la concentración en función del tiempo, además de cambios en la presión de un gas, puede ser el color. De hecho, para todas las mediciones de cinética, algo que se utiliza muchísimo son las sustancias que tengan cierto color, de forma que al cabo de cierto tiempo se puede estar monitoreando el cambio de color, y esto correlacionarlo con la concentración. Por ejemplo, vamos a tener la reacción entre el bromo con el ácido fórmico. Entonces en este caso vemos como el bromo se va reduciendo a ion bromuro. Entonces el bromo tiene una coloración roja. Conforme su concentración va disminuyendo en el tiempo, vemos que la coloración va disminuyendo.
Ahora, esto de forma cualitativa, podemos observar cómo disminuye, pero eso cómo se puede medir. El hecho de que las sustancias sean coloreadas, eso significa que absorben cierta longitud de onda de la luz que reciben y reflejan otra longitud de onda. Entonces, básicamente, esa coloración roja implica que esa sustancia absorbe ciertas longitudes de onda. Específicamente, absorbe la longitud de onda de 393 nanómetros. Esa absorción es directamente proporcional a la concentración, de manera que es posible estar monitoreando la absorción a lo largo del tiempo, de manera que en el tiempo cero se mide la absorción, a los 5 segundos otra vez la absorción, a los 4 segundos, a los 10 segundos la absorción. Entonces vamos a ver cómo se puede graficar el tiempo, y esto en el eje X, y en el eje Y la absorción, o matemáticamente correlacionar esa absorción directamente con la concentración. Para aquellos que quieran saber cómo correlaciona esto de absorción con concentración, esto lo van a estudiar más adelante en química analítica, y si alguien tiene alguna duda en particular que quiera abordar en este momento, lo puede hacer por correo electrónico. Lo que quiero que quede claro en este punto es cómo de forma experimental es posible monitorear la concentración de una sustancia en función del tiempo a partir de la coloración de la misma. Aquí se presenta de forma conjunta los resultados de un experimento de cinética, para que observen cómo sería de forma experimental trabajar de esta manera. Entonces se van monitoreando a distintos tiempos las concentraciones, en este caso a partir de las absorbancias. Eso se puede graficar, como se observa a la derecha, y se ve la curva. Podemos calcular la velocidad promedio mediante la fórmula D, en el caso del bromo, menos el cambio de concentración de bromo entre el cambio de tiempo, lo que sería igual a menos la concentración final de bromo menos la inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. O si queremos la velocidad instantánea, pues se traza una línea tangente sobre el punto sobre el cual se quiere y se saca la pendiente de dicha línea tangente. Ahora, esto de forma ideal. Generalmente lo que se hace en los experimentos es trabajar con unas reacciones que se llaman reacciones tipo reloj, que lo que busca es determinar única y exclusivamente la temperatura inicial. ¿Cómo funciona? Básicamente se mezclan dos reactivos que al inicio son incoloros o tienen un cierto color. Luego se conoce evidentemente la concentración inicial de los dos reactivos. Luego de cierto tiempo va a darse un cambio de color. Puede ser que de incoloro se dé una tonalidad roja, por ejemplo, o más bien que se pierda el color, que esté azul y de pronto dejó de estar azul. Lo que se quiere decir es que conocemos las concentraciones iniciales, conocemos el tiempo en el cual cambió la coloración. Entonces el cambio de coloración nos va a indicar un cambio de concentración. Podría ser que, por ejemplo, el reactivo A, justo cuando cambia de color, fue que se gastó. Entonces tenemos un lapso de tiempo y tenemos un cambio de concentración. Si al inicio tenía 1 mol por litro y luego la reacción A se gastó, significa que el cambio de concentración fue de 1. Entonces básicamente tengo un cambio de concentración, tengo un cambio de tiempo, y así puedo determinar las rapideces iniciales de esas reacciones tipo reloj. Finalmente, lo que quiero que observen en este caso es algo que no habíamos hecho hasta el momento. Vamos a graficar la rapidez en función de la concentración y vean que se obtiene una línea recta. Esa es la forma, entre comillas, complicada de decir que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de bromo. Para cambiar esa relación de proporcionalidad y convertirlo en ecuación, es como que la velocidad, la rapidez, sea igual a una constante por la concentración de bromo. Entonces, básicamente esa constante va a ser igual, por eso es una constante, ahí lo podemos ver también en la tabla. Básicamente tiene el mismo valor en todos los casos, 3,50 por 10 a la menos 3. Eso vamos a conocerlo como constante de velocidad.
Esto simplemente lo menciono para relacionar todo lo que hemos visto hasta el momento, que básicamente son expresiones de velocidad, comportamiento de velocidad, interpretación gráfica de la misma, lo vamos a relacionar con algo llamado ley de velocidad, que es lo que vamos a ver a continuación.